Buenos días, profe Elena. Hoy mi equipo y yo vamos a venir a explicarle los elementos más importantes de la torre del computador y qué es la torre. Nosotros como innovadores pensamos hacer como una dramatización como de un salón de clase, donde vamos a hacer mediante una aplicación como un test de preguntas que vamos a tener que responder y indirectamente vamos a ir explicando ahí cada parte. Bueno, buenas tardes muchachos. El día de hoy preparé una clase a que vamos a participar todos con algunas preguntas sobre los componentes que tiene la torre de un computador. Antes de continuar con eso, voy a explicarles lo que es la torre en general para que recordemos los que hemos visto de todas las clases pasadas. La torre es una carcasa la cual tiene una función, la cual es que guarde y proteja todos los componentes del computador, como la CPU, la tarjeta madre, el cooler y la fuente de poder. También les quería compartir una frase que encontré que me pareció muy bacana y se las quería enseñar. Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos y la forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más, de Thomas Edison. Bueno, entonces les voy a pasar el link de la página en la que vamos a hacer el test y ustedes se meten para contestar las preguntas. La primera pregunta es: si un computador no tiene una tarjeta de red, A, prende pero no funciona la parte lógica en su totalidad. B, prende pero no funciona. C, prende pero no se podría acceder a los recursos compartidos. O D, prende y funciona correctamente pero no tiene acceso a internet. Esta pregunta quiero que me la conteste vamos a mirar aquí, Paulina. Bueno, profe, yo digo que la respuesta es la D, porque si un computador no tiene tarjeta red, prende y funciona correctamente, pero no tiene acceso a internet. Esto lo que quiere decir es que la tarjeta es una placa que permite al computador conectarse a una red y ver que se puede tener conexión con una red inalámbrica, y pues a esto normalmente se le llama Wi-Fi. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Vamos con la siguiente pregunta. Explicar qué función tiene el bus de datos. Esta me la puede responder Moreno. Bueno, profe, la principal función del bus de datos es darle la información que el usuario le está pidiendo mediante el ratón o el teclado al procesador. Entonces, lo que hace, o a otros elementos, eso lo que hace es transferir como la información, lo que nosotros queremos hacer. Y ya gracias a este podemos cumplir, el computador satisface nuestras necesidades. Muchas gracias, Moreno. Muy buena tu respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Permite conectar dispositivos de audio a la computadora. Tiene la función de capturar audio procedente del exterior, grabar señales de audio, reproducir sonidos hacia bocinas y capturar la señal del micrófono. A, entrada o salida de audio. B, tarjeta madre. C, tarjeta de sonido. Y D, tarjeta de video. ¿Alguien más quiere participar en esta pregunta? Profe, yo. Sí, ya le. Esa es la opción A. La entrada y salida de audio, porque esta nos permite conectar fácilmente los dispositivos de audio a la computadora que generalmente no están incorporados en ella. Pues ahí sí, como decía en la pregunta, son los que tienen la función de capturar el audio procedente del exterior, la grabación de señales de audio, reproducir sonidos hacia las bocinas y etcétera. De este tipo de puerto podemos encontrarlos tanto en la parte delantera como trasera de la torre. Y pues como dice ahí, son entrada y salida de audio porque
son pues también los llamados periféricos, que no son una parte integral del sistema informático en sí, sino que son elementos que se conectan al sistema mediante las ranuras o los puertos. Bueno, excelente, muchas gracias, Lidia. Listo, siguiente pregunta. Centro de almacenamiento de datos dentro del computador. Una pista es que este contiene guardado el sistema operativo y es quien le permite funcionar. A es la fuente de poder, B la memoria RAM, C la tarjeta madre o D el disco duro. Esta me la puedes responder. Sí, Pablo, no sé, por favor. Bueno, yo digo que es el disco duro, porque como dice el enunciado, el disco duro es el centro del almacenamiento de datos del computador a largo plazo. Entonces, pues, el disco duro es el encargado de guardar y administrar todo el software, además de que también almacena toda la información que se agregue o se descargue en el computador, incluyendo lo que es el sistema operativo. Y este también, cuando más rápido sea el disco duro del computador, más rápido guarda y carga archivos o programas. Muy bien, chévere. Se utilizan los gabinetes de computadoras y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos. A, la BIOS, B, el procesador, C, el cooler o D, el setup. Esta pregunta también me la puede responder el compañero Santiago Moreno. Sí, señor. Yo creo que es la tercera, la C, la del cooler, ya que, como todos sabemos, es considerado como un ventilador capaz de enfriar y mantener una temperatura estable. La temperatura no ni muy caliente ni muy fría, donde la torre esté en un momento neutral y que pueda hacer sus funciones y evita que se sobrecaliente la torre. Muchas gracias, compañero Santiago. Listo. La siguiente pregunta es ¿para qué son o para qué sirven los puertos USB? Esta pregunta me la puede contestar Yaliber. Sí, profe. Estos puertos generalmente sirven para conectar periféricos como el ratón, el teclado, la impresora, la cámara digital y pues cualquier tipo de periférico que venga con ese tipo de conexión en el cable. Ahí también podemos conectar las memorias USB y pues para poder ver la información que pues ellas tienen dentro. Y en la mayoría de los computadores estos puertos los podemos encontrar en la parte delantera y también trasera. Muchas gracias, Yaliber. Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Listo. El disipador de calor se conoce como una pieza o elemento que se encarga de dispersar el calor del dispositivo para evitar un sobrecalentamiento y se coloca sobre el cooler. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Me lo puede responder, por favor? Moreno. Sí, señor. Profe, es verdadero si estoy bien. Ya que, como sabemos, lo que se carga el disipador de calor es evitar que los otros componentes dentro de la torre se empiecen a sobrecalentar. Esto haciendo que nunca, pues ya que la energía que entra a la torre, la energía que llega a ser liberada, esta provoca una fuente como de calor. Entonces lo que hace el disipador de calor es como controlar y que ese calor no se pueda aumentar. Muy bien, Santiago. La siguiente pregunta es ¿para qué sirve y cuál es este puerto? ¿Me la puede responder, por favor, Paulina? Bueno, esta imagen es del puerto monitor o VGA, que es donde se conecta el cable del monitor con la torre, o también sirve para conectar algunos proyectores de video. El puerto VGA generalmente cuenta con 15 pines, que son esos huequitos que se pueden ver ahí, y son 5 pines en la parte superior, 5 en el centro y 5 en la parte inferior.
Muchas gracias. Bueno, ¿cuál de estos tres creen ustedes que es el puerto Ethernet? Yaliel, ¿cuál cree que es? Bueno, profe, el puerto de Ethernet es la tercera opción. De esto puedo decir que ahí se puede, pues es un puerto similar al módem y ahí se conecta el cable de red. Eso nos permite conectarnos a internet a través del computador. También sirve para intensificar la señal que recibe el computador. Y el cable de Ethernet proporciona una conexión mucho más segura que el Wi-Fi a la hora de que nosotros necesitemos compartir datos de un ordenador a otro. También puedo agregar que si nos conectamos a Internet mediante el cable de Ethernet, se aprovecha al 100% el ancho de banda de la conexión con el router. Y además también vamos a poder evitar pues, ese tipo de interferencias que a veces se dan con el Wi-Fi y que también perjudican la señal. Y por ser cable también hay que tener en cuenta que no se va pues, a disfrutar de esa calidad donde se quiera, sino solamente donde ese puerto esté cerca. Muchas gracias, Yaliel. Bueno, el tomacorriente sirve para A, mantener la temperatura del microprocesador en niveles óptimos. B, conectar cualquier tipo de periféricos como el teclado o cámara. C, conectarse a internet desde el computador. O D, puerto donde se conecta el cable de alimentación de energía al computador para que pueda encender y funcionar. ¿Alguno quiere participar en esto? Yo. Bueno, el tomacorriente es el que permite conectar el cable de energía al computador para que éste pueda encender y funcionar. A lo que esto se refiere es que el cable como tal es el que suministra la energía a todo el computador. Listo, continuamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Paulina. Bueno, ¿qué conocen ustedes como memoria RAM? Yaliel, ¿qué conoces? Profe, yo pues de esa puedo decir que es donde almacenamos de forma temporal los datos de los programas que estamos utilizando en el mismo momento. Y entonces por eso es un tipo de memoria que podemos encontrarla en cualquier dispositivo como el computador, el celular y demás. La memoria RAM tiene dos características por las cuales la podemos distinguir, que la primera es que tiene relación con la velocidad pues, del ordenador, y por otra que los datos solamente se almacenan de forma temporal. Eso lo que quiere decir es que cada vez que reiniciemos o apaguemos el ordenador, lo normal es que esos datos que pues, se pierdan porque son momentáneos, a diferencia del disco duro que las guarda a largo plazo. Entonces, retomando lo de la velocidad, quiero decir que la cantidad que tenemos de memoria va a afectar directamente al rendimiento o a la velocidad del computador, porque cuanta más RAM tengamos, más aplicaciones vamos a poder gestionar a la misma vez. Entonces, por eso ahí pues, va la importancia de tener buen espacio para que el computador no comience a estar lento. Esa memoria, pues como sabemos, es una tarjeta y se puede expandir por medio de las ranuras o las slots de expansión. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, Yaliel. Podemos continuar con la última pregunta. Bueno, un slot de expansión es un elemento de la placa base de un ordenador que permite conectar a esta o una tarjeta adicional, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco. Pero yo creo que es verdad. Sí, es verdadero. Sí. ¿Por qué piensas eso? Oye, pero espérate un momentico. Ya. Pero como ahí vemos el enunciado, nos dice que un slot es como algo que puede expandir o habilitar. Es como algo que te da como otro espacio adicional. Entonces, lo que es el slot de espacio en la torre es lo que nos permite como ingresar o agregar una tarjeta adicional a este.
donde ya puede hacer para la mejor realización de las tareas que haga la torre. Muchas gracias, Santiago. Bueno, ahora para terminar, les voy a explicar unas cosas que no puedo incluir en estas preguntas. Bueno, el procesador, que alguna gente la conoce como la CPU, es el que recibe todas las órdenes que envía el sujeto para una acción que se quiera realizar. La CPU lo que hace es procesar lo que el sujeto quiere y le dice a los demás componentes lo que tiene que hacer para poder cumplir la acción que tiene que realizar. El siguiente es la fuente de poder, que es la encargada de recibir la corriente eléctrica del enchufe y le envía a cada componente al que va conectado la energía que éste necesita para poder funcionar de una manera correcta. Y ya por último, la tarjeta madre, que esta lo que hace es tener ahí mismo, en ese mismo espacio, cada componente que conforma el computador. Y ya eso sería todo por la clase de hoy. Dale, profe, gracias. Hasta luego. Chao.